En 1774, Lavoisier revolucionó el mundo moderno con su ley de conservación de la masa. Básicamente transformó la antigua alquimia medieval en la química moderna, una ciencia que no da vergüenza ajena estudiar. Pero, lamentablemente, por el camino se hizo varios enemigos, uno de ellos, Marat. Y ser enemigo de Marat en Francia durante el periodo de la Revolución Francesa, pues tuvo graves problemas para las cervicales de Lavoisier. Pero la vida sigue, y en 1799 otro científico francés, Joseph-Louis Proust, desarrolló la otra pieza que le faltaba a la química para desarrollarse completamente: la ley de proporción constante. Joseph Proust era un científico francés que estaba muy metido en el tema de los metales. Él andaba muy loco con el estudio de las sales que se formaban con diferentes metales. Y básicamente se dedicaba a mezclar metales disueltos en ácido con diversas sales para ver si se producían sustituciones. Por ejemplo, cogía cobre con ácido sulfúrico, le añadía carbonato de sodio y lo que observaba es que se producía carbonato de cobre. Bien, pero lo que le llamó la atención de verdad, y en eso está muy metido la idea previa de Lavoisier, que tuvo la gran idea de medir las cosas y pesarlas, fue que cuando tú cogías 100 gramos de cobre, se producían siempre 180 gramos de carbonato de cobre. Es decir, era una proporción constante. Si cogías 100 eran 180, si cogías 200 eran 360. Es decir, era independiente de aquello en lo que lo metías. Si tú lo metías en ácido sulfúrico, no tenía ninguna importancia que si lo metías en ácido nítrico. Es decir, había algo ahí, había unas piezas fundamentales que eran las que se estaban combinando. Esa es la importancia de su ley, la ley de proporciones constantes, que dice lo siguiente: todas las muestras de un compuesto tienen la misma composición, es decir, las mismas proporciones en masa de los elementos constituyentes. Esto fue bastante gordo en su momento y acabó de rematarse la jugada cuando se hizo el análisis del agua, porque si tú coges el agua y la partes a través de una electrólisis, le metes electricidad y la conviertes en sus componentes fundamentales, que son hidrógeno y oxígeno, te encuentras que siempre hay la misma proporción de ambos, es decir, en 10 gramos de agua te encuentras 1,119 gramos de hidrógeno y 8,881 gramos de oxígeno. Pero es que si coges, por ejemplo, 27 gramos de agua, te vas a encontrar 3,001 gramos de hidrógeno y 23,979 gramos de oxígeno. Y si tú haces la proporción en masa, te vas a encontrar que siempre es la misma proporción. Es decir, hay un 11,19% de hidrógeno y un 88,81% de oxígeno. Baste decir para nosotros que todo este conocimiento desembocó en el concepto de átomo, tal y como lo conocemos hoy en día. Y, para la parte que nos interesa en esta serie de vídeos, al concepto de formulación química y de ecuación química. Es decir, se había descubierto de alguna manera que cuando tú tienes agua y la rompes, consigues hidrógeno y consigues oxígeno, tal y como estás viendo aquí. Pero ahora tú estarás pensando y dirás: oye, sí, pero esto de aquí no cumple la ley de conservación de la masa. Y tendrás razón. Si nosotros entendemos que las moléculas están formadas por un conjunto de átomos y entendemos que la molécula de hidrógeno es un H2 y la molécula de oxígeno es un O2 y la del agua evidentemente es H2O, experimentalmente vemos que cuando yo rompo el agua se forma hidrógeno y oxígeno. Pero esto incumple la ley de la masa de Lavoisier, que nos dice que la masa de los reactivos tiene que ser igual a la masa de los productos. Es decir, por ejemplo, si aquí yo tengo 20 gramos, aquí yo tengo que tener 20 gramos también. ¿De acuerdo? Bien, y tú dirás: vale, ¿y esto por qué lo incumple? Pues porque ¿quién tiene la masa? La masa la tienen los átomos. La masa es una propiedad de la materia. Y la materia está formada por átomos. Por lo tanto, los átomos son los que tienen masa. Y aquí yo tengo, fíjate, un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Pero es que al otro lado tengo 2 átomos de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno.
tío, no es lo mismo. Es decir, no pueden aparecer átomos de la nada. Cuando esto se rompe, aquí no puede salir un oxígeno por la face. Y antes de que me lo preguntes, no puedo quitar un oxígeno aquí y decir, ¡hala, ya está! ¿Vale? ¿Por qué? Porque el oxígeno, en forma real, en el universo, no va en forma monoatómica. ¿De acuerdo? Necesita cumplir la regla del octeto, esto está en otro de los vídeos en los que hablamos de enlaces, pero que básicamente es 1 o 2, tiene que ser así. Esta es la fórmula molecular del oxígeno. Así pues, aquí hay que hacer algo. Y lo que hay que hacer se llama estequiometría. Si hemos dicho que la ley de conservación de la masa de Lavoisier se puede definir como la ley de conservación de los átomos, podemos establecer esta ley como el número de átomos en la banda de los reactivos tiene que ser igual al número de átomos en la banda de los productos. ¿De acuerdo? Al lado y lado tiene que haber el mismo número de átomos. Y aquí eso no se cumple. Bien, primera cosa que no podemos hacer jamás, transformar las moléculas. Esto estoy harto de verlo en clase, como si colase o yo no me fuese a dar cuenta y digo, oh, espérate, a ver, ya está, amigo, hemos transformado la molécula, jaja, qué listo soy. No, tío, el agua no es así, ¿vale? Esto sería agua oxigenada, pero no es agua, por lo tanto esto no se puede hacer. Pero lo que sí puedes hacer es añadir moléculas. Es decir, si yo aquí tengo una molécula de agua con estos 3 átomos, el oxígeno y los 2 hidrógenos, y esto lo voy a romper, y me está diciendo esto de aquí, que esto es sagrado, que es mi ecuación química, no se puede tocar, esto es la receta, me está diciendo que voy a acabar consiguiendo 2 hidrógenos y 2 oxígenos. Coño, lo que no me está diciendo nadie es lo que tengo que meter. Es decir, yo no puedo tocar la molécula, pero sí puedo meter otra molécula. Es decir, oye, aquí nadie me está diciendo que una molécula se tenga que romper ella sola. Pueden haber 2 y 200.000 millones también. Por lo tanto, oye, lo que va a pasar es que aquí estas 2 se van a romper y ahora resulta que yo aquí tengo 2 átomos de oxígeno, genial, pero tengo 4 átomos de hidrógeno. Pues, ¿qué pasará? Pues que esos 4 átomos de hidrógeno van a estar aquí al otro lado. ¿De acuerdo? Es decir, lo que pasa es que 2 moléculas de agua forman 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Este ajuste que se llama, es lo que se conoce como ajuste estequiométrico. Es básicamente la receta. 2 de agua formarán 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Fácil. Y si te fijas, este ajuste estequiométrico lo que nos permite es que la reacción química cumpla tanto la ley de conservación de la masa de Lavoisier como la ley de proporción constante de Proust. Que al final todo esto es muy sencillo, no es más que una receta. Es decir, imagínate que yo quiero hacer bocadillos. Para hacer un bocadillo de jamón y queso necesito pan, jamón y queso. Vale. Pero si yo cojo una de pan, una de jamón y una de queso, lo que estoy haciendo es el primo, no estoy haciendo un bocadillo. Necesito hacer un ajuste estequiométrico. 2 de pan, una de jamón y una de queso me forman un bocadillo. Es decir, la proporción sería 2, 1, 1, forma 1. Es decir, es básicamente lo mismo que en las reacciones químicas. Que si quieres ejercicios de estequiometría y de ajustes de reacciones, tienes un montón en la lista de reproducción. Cada vídeo es un ajuste estequiométrico diferente, ¿de acuerdo? Donde explico las reglas de cómo se haría esto con reacciones un poquito más complicadas que la del agua. Bien, hemos entendido entonces cómo una reacción química se establece y cuál es, digamos, la receta a nivel molecular, cuántas moléculas necesito de una cosa para que se me formen de otra, ¿de acuerdo? Pero ahora hay un problema gordo, gordo de verdad, que es que las moléculas son cosas asquerosamente pequeñas. Y hemos observado que las reacciones se producen molécula a molécula. ¿Y cómo las cuentas, chato? Ese es el problema. ¿Cómo las cuentas? Porque ya te digo yo que no las vas a ver. Y aunque las vieses, no las puedes contar. Es decir, ¿cómo hacemos para
producir una reacción química en la que haya exactamente la misma cantidad de moléculas que yo quiero tocar. Pues ahí entra el concepto de mol. Pero del concepto de mol hablaremos en el próximo vídeo. De momento lo dejamos aquí, espero que te haya sido útil. Si tienes alguna duda déjamela en comentarios y por favor dale like, suscríbete, comparte si crees que puede ser útil a más gente y gracias por tu tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.